Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en la región de África, más allá de Sirene, romanos que aquí residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: está llenos de mosto. Queridos hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga muchísimo. Les habla sus hermanos y os estaremos meditando en el Hechos capítulo 2. La venida del Espíritu Santo es un marco histórico del cumplimiento profético del Joel capítulo 2, a lo que decía que él derramaría de su Espíritu. Y los discípulos estaban reunidos en la ciudad de Jerusalén con un propósito: la oración. La oración es la base fundamental y el denominador común que ha hecho con que llegase el Espíritu Santo y pudiera alcanzar a los 12 varones de Israel. Queridos hermanos, Pedro, tomando la palabra para rebatir a lo que ellos decían, que los discípulos y apóstoles estaban ebrios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, a sola voz les habló diciendo: varones judíos y todo lo que es habitar en Jerusalén, estos os sea notorio, oídes mis palabras. Obviamente que Pedro, él había tomado la autoridad, así como se recordó del día en que Jesús le había dicho en Mateo capítulo 16, que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra yo edificaré a mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús dijo aún más adelante: dar de él la llave del reino de los cielos, y lo que cerrares en la tierra será cerrado en los cielos. La conexión completa, la perfección del mensaje del Evangelio se estaba pensando en este momento. Jerusalén es la base del Evangelio del reino de los cielos, allí donde comenzó el mayor movimiento jamás visto en la historia de la humanidad. Pedro siguió diciendo: porque esto no es tan ebrio como nosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Daré prodigio arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que clamar por él, todo aquel que aún en tiempo de gracia recibir a Cristo en su corazón, así decía Pedro, que recibirá la salvación. Hermanos, la salvación estaba limitada simplemente a los judíos. Era un privilegio que empezaría para extenderse a otros pueblos. Los griegos ya tendrían el derecho de ser salvos, algo que no sucediera antes de la venida del Espíritu Santo. Era imposible incluir a un griego o a un impío, un gentío, que pudiese recibir la salvación. Pero después de la venida del Espíritu Santo,
Santo, habiendo cumplíndose la promesa, entonces el mundo podría hacer partícipe de los dones espiritual y de la salvación. Gracias a Dios podemos observar que en estos tiempos Dios sigue levantando a hombres varones en toda la tierra para que testifiquen acerca de su palabra, predicando el mensaje de la cruz, que es el centro del evangelio de Cristo. No hay otro evangelio tal como dijo Pablo en los libros de Gálatas, que debemos seguir predicando fielmente su palabra. Es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. El Apocalipsis va diciendo el siguiente, que nosotros venceremos por guardar testimonio de la palabra de Jesús. Queridos amados hermanos, el evangelio no se resume en las emociones, tampoco se resume en el entretener a los jóvenes, tal como hemos visto en las mega iglesias, pero el evangelio se resume a la perseverancia en la fe en Cristo Jesús. Resúmese en ser testigo fiel y seguir hablando de la verdad a la gente, siguiendo rescatando a la gente que está aprisionada, a la persona que sigue cautivo en las manos del diablo, para libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Es el evangelio que había empezado en Jerusalén y el apóstol Pedro lo había entendido y tomó la autoridad para incentivar a los hermanos, que a partir de aquel momento se daba una abertura histórica de un evangelio que iba a cambiar y transformar naciones, pueblos y lengua. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde se levanta y se manifiesta la apostasía, a donde Pablo habla al joven Timoteo en el capítulo 12, que en postrero día el Espíritu afirma que muchos apostatarán de la fe por escuchar a espíritus engañadores. Queridos hermanos, debemos ser los atalaya y vigilantes para que no caigamos en la fe y no resbalamos y no sea que nos hallemos sin fe cuando vengas el Hijo de Dios. Queridos amados hermanos, ese es un alerta máximo para los que creen en Cristo Jesús. Estamos en tiempo difícil. Jesús brevemente dirá: hemos visto señales en la tierra, el sol y la luna. Se ha cumplido la profecía de Joel. Hemos observado a los jóvenes llenos del Espíritu y los ancianos recibiendo la profecía porque están soñando. Pero nosotros que predicamos la palabra de verdad, seguimos hablando, aunque la gente no crea en que hablamos, pero Dios sigue en adelante, enfrente de nosotros. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, rica y poderosamente. Les habla el pastor Mangría, deseando lo mejor para su casa. Dios bendiga su entrada y su salida, y que los ángeles puedan acampar alrededor de aquellos que le temen y los defienden. En el nombre de Jesús, estamos juntos y bendiciones, hermanos.